En el fascinante campo de la psicología financiera, nos adentramos en uno de los temas más intrigantes y relevantes de nuestra sociedad, las adicciones al dinero. En este episodio, exploraremos cómo nuestras decisiones y comportamientos económicos pueden tornarse problemáticos cuando estamos dominados en una insaciable búsqueda de riqueza y poder, desde el impulso descontrolado para gastar hasta un juego patológico. Analizaremos los mecanismos psicológicos detrás de esta adicción y cómo afectan nuestra salud financiera y emocional. Todo esto junto a Mónica Báez en este fascinante mundo y este episodio maravilloso de Women's Talk. Bienvenida, Mónica, una vez más. Gracias. A un tema que nos apasiona muchísimo las dos y que digamos que dimos algunas pinceladas en el tema anterior. Sí. Y este es sobre las adicciones y el dinero. Creo que es un tema súper importante porque como es algo, digamos que legal, las personas pudieran entender que no estamos hablando de una adicción y no pudieran entender claramente a nivel psicológico realmente cuáles son las implicaciones y para que podamos ir como conceptualizando qué es una adicción en términos generales. Mira, la adicción son pensamientos obsesivos que terminan en una compulsión pueden ser químicas o pueden ser comportamentales. Químicas, por ejemplo, la adicción a las sustancias como cocaína, heroína, marihuana, alcohol. El alcohol entra dentro de la adicción. Es un trastorno adictivo. Y oye bien, es un trastorno mental. ¿Por qué mental? Porque la persona genera pensamientos obsesivos contra una sustancia o una circunstancia, un comportamiento o una acción. Por ejemplo, aquellas que no son químicas como el sexo, la comida y el dinero. Entonces, esas son adicciones comportamentales que tienen las mismas características que las químicas y las mismas consecuencias que las químicas. Entonces, es bueno recalcar que hay un término que se llama crematomanía, que es la adicción a acumular dinero o riqueza. Eso es una cosa. Porque hay gente, eso entra dentro de lo que sería un poco la adicción al trabajo. Esas personas, los workaholics, que son adictos al trabajo, no viven, no disfrutan, descuidan porque su única prioridad es esa obsesión por trabajar y acumular dinero y acumular riquezas. Eso sí puede ser, pero es una adicción. Fíjate que se le llama adicción al trabajo. Aunque no está dentro del DSM-5, que es el manual diagnóstico de las enfermedades y los trastornos mentales y de personalidad, sin embargo, tiene la misma característica y consecuencia que la ludopatía. Pensamientos obsesivos, la compulsión cuando ejecuto el acto y lo que viene después, la culpa, el malestar, pero la persona no puede parar. Porque, mira, es importante, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del alcohólico. Porque hay personas que pueden beber y otras no. Una persona que no tiene la enfermedad o el trastorno del alcoholismo se puede beber una copa y parar. Sin embargo, el trastorno alcohólico, cuando la persona comienza a beber, no puede parar. No lo puede, por más que quiera. Y la gente le dice, pero tú no tienes voluntad, no puede parar. Bueno, pues eso mismo pasa con la adicción al dinero. Una vez una persona comienza con una adicción al dinero, llámese compras compulsivas, deudas compulsivas, la persona quiere dejar de coger deuda, pero no puede parar. Y vive generando pensamientos. Hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles. Déjame ver a quién le cojo prestado para tener dinero en el fin de semana. Él no necesita o ella no necesita el dinero. Por si necesito dinero. Es un por si acaso, pero es ese miedo a quedarse sin dinero, el mismo miedo que tiene un adicto a sustancia a quedarse sin su sustancia, la tiene el adicto al dinero a no tener el dinero. Por eso es que el trastorno
es un trastorno adictivo de base. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene tu ser adicto al dinero en cualquiera de sus aspectos, ya sea la parte de las deudas, ya sea la parte de los juegos? Consecuencias en tu salud, consecuencias legales, consecuencias laborales, familiares, pero sobre todo hay mucha incidencia en la parte de la consecuencia de salud, porque el que hace deudas o cualquier perfil que tenga la persona tiende a afectar su salud en gran manera. Entonces, por eso es que se convierte en una adicción, porque la persona solo piensa en esa acción, en esa actividad, en esa forma de buscar el dinero, después de tenerlo, cómo lo gasto, después volverlo a buscar. Entonces, por eso es que hacen lo siguiente: cojo un dinero aquí, pero entonces la semana que viene, para pagarle a este prestamista, vuelvo y cojo a otro y le pago a este. Y van haciendo puentes, hasta que se convierte en una bola de nieve que no pueden parar. Fíjate que la consecuencia del adicto al dinero y el adicto a una sustancia es la misma. Es la misma. Por eso es que se trabaja como una adicción en terapia. La raíz de ese problema es un tema que viene con la persona, hay un componente genético que pudiera ser, que pudiera estar, digamos, que dando una incidencia mayor a que sí, que la persona tenga el riesgo de padecerlo. Excelente tiene que ver pregunta. con temas de crianza. ¿Por dónde vamos a Mira, identificando eso? vamos a identificar ese problema de la siguiente manera: es biopsicosocial. Bio, porque generalmente traemos el gen de la adicción en los genes. Donde tú ves un abuelo, bisabuelo, padres alcohólicos o con adicciones al dinero, busca que por ahí viene ese gen de adicción, está ahí en la parte bio. Psico, porque es un trastorno mental, y social, porque se adquiere por el entorno. Entonces, vuelvo y te repito, es biopsicosocial. Se adquiere por esas 3 vías. Esa primera relación temprana con nuestros padres, ¿cómo pudieran los cuidadores poder, digamos, que proveer una crianza que permitiera que los niños luego no desarrollen en el futuro este tipo de adicciones, o por lo menos mitigar el riesgo a que ¿Tú eso sabes pase? qué pasa? Que esos cuidadores tienen también un aprendizaje que viene de sus ancestros. Entonces ellos nos están enseñando lo que ellos aprendieron, y uno aprende lo que esas personas nos enseñan. Es como una cadena. Generalmente hay uno en la familia que rompe ese tipo de adicciones. Es lo que se llama en la familia el síntoma, la oveja negra, el chivo expiatorio, que mucha gente cree que es el más insano, pero ese es el que rompe el ciclo familiar. Con el ciclo. Y ese es el que hace los cambios trascendentales en ese sistema familiar. Pero realmente sí, hay señales que vienen dadas desde nuestra niñez, de ese tema de adicción al dinero. Y la adicción es una sola enfermedad, es un solo trastorno que tiene muchos síntomas. Uno de esos síntomas es el dinero, otro de esos síntomas puede ser la comida, otro de esos síntomas puede ser el alcohol. O sea, que la adicción es una. Muchas veces una persona se cura de la adicción al alcohol y de repente tocó fondo con el dinero, porque la enfermedad se le fue por otra vía. Eso es muy interesante, porque cuando comentaste lo del gen de la adicción, justamente eso surgió a mi mente. Yo quería saber, entonces, si tú digamos que te tocó esa herencia, para nada maravillosa, te ha tocado esa herencia, digamos que tú sintomatizas con alguna de las tramas, pero cuando estás en ese proceso de abordaje terapéutico, entonces pudieras, como tú bien dices, salir por otra área. Sí, te puede salir por otra área, porque es que el trastorno adictivo o las conductas adictivas, como son mentales, son trastornos mentales, bueno, te curaste de la sustancia, pero se te puede ir por la comida. ¿Tú no te has fijado que hay personas bariátricas que se operan y vuelven y engordan? Sí, conozco. ¿Tú crees que el problema es la comida? El problema es mental. El problema es mental. Es mental. Entonces el tema del dinero o las adicciones al dinero, muchas veces tú te sanas o te curas y arreglaste todo y vuelve y te sale, porque tienes que trabajarlo como un trastorno adictivo en terapia.
si una persona tiene otro tipo de condición mental, ¿puede afectar esto a un proceso de abordaje terapéutico de una adicción en particular? Sí, por ejemplo, una persona con trastorno bipolar puede generar un tema de adicción al dinero, puede generarse un gasto compulsivo en una etapa maníaca. Entonces sí, hay una incidencia muy directa en ese sentido. ¿Cómo se ven afectados los familiares y cómo pueden ser ellos los círculos de apoyo para eso? ¿Cómo ellos pueden identificar que la conducta ya ha pasado de algo molestoso a algo adictivo? ¿Dónde esa línea se cruza y yo puedo identificar eso? Y si soy familiar, ¿cómo puedo apoyar? Mira, lo primero es que generalmente el primero que se da cuenta es el familiar, porque la persona con una conducta adictiva, en este caso con el dinero, generalmente está en un estado desconectado de la realidad. Fíjate que hace un préstamo hoy, hace otro mañana, hace otro pasado y no ve las consecuencias porque está totalmente desconectado de la realidad. Es lo que ya se llama un estado psicótico. Tú no ves lo que está pasando. Ahora, ¿quiénes lo ven? Los que están en tu entorno, tus padres, tu pareja, a veces tus hijos, porque puede ser que el problema sea el padre o la mamá. Entonces, esas personas son las que se dan cuenta cuando ya comienzan los procesos legales, las llamadas, que le cogió prestado un amigo y que no le pagó, que hay ya usureros detrás, hipotecó la casa sin decírselo a los padres. Todo eso se ve como una adicción. Perdón, ¿cómo no? Es una adicción al dinero. Es una adicción al dinero. Que fíjate que es diferente a lo que decía al principio. La adicción al dinero, la crematomanía, es ese afán por acumular dinero. Eso es una cosa. Pero la adicción al dinero, con el dinero, o la conducta adictiva al dinero, es distinto, es más amplio, es más profundo. Y muchas veces personas que vienen de abandono de padres, personas que vienen de abuso infantil en su niñez, tienden a tener una conducta adictiva con el dinero en la adultez. Producto de ese problema no trabajado, se te va por el dinero. Básicamente, cualquier trauma pudiera tener como ese punto de quiebre donde pudiera proliferar pues una adicción futura que se puede expresar en la parte del dinero. Sí, correcto, es así. Digamos que ahí sí puedo entender mejor la mecánica, porque yo sí lo he visto muchísimo, personas que tienen esas actitudes erráticas de manera permanente y como dijiste la pasada ocasión que nos reunimos, va subiendo de nivel. Sí. Es algo que va subiendo de nivel y que ya la persona no se siente satisfecha con algo que hizo y pues a través de lo que él sobrevivió en ese momento, entiende que tiene la capacidad de sobrevivirlo de nuevo. Sí. Hay algo que a mí me causa siempre mucha curiosidad. Esa ansiedad que acompaña generalmente las personas con estas adicciones, ¿es una ansiedad que ellos pueden estar disfrutando en ese momento o simplemente es un síntoma más de la enfermedad? No, tú sabes que la ansiedad son pensamientos a futuro. Y esos pensamientos que generan esas personas con conductas adictivas al dinero vienen de ¿cómo consigo el dinero? ¿Dónde lo busco prestado? ¿Qué voy a hacer con el dinero? Fíjate que todo su pensamiento gira en torno al dinero. Entonces, claro que genera ansiedad porque es a futuro. Te permite, no permite que la persona pueda estar en un momento como de relajación, vivir el momento presente, tanto que se habla hoy de ese mindfulness, de vivir el aquí y el ahora. Y es verdad que eso funciona. Claro. Cuando la persona se adelanta, tengo que pagar la luz el 31 de tal, pero mija, hoy estamos a primero, faltan 30 días, espérate. No, porque es que la gente vive en un estado de ansiedad y así vive la persona con conductas adictivas al dinero, en un estado de ansiedad generalizado. De hecho, uno de los síntomas es lo que se llama el TAG, que es trastorno de ansiedad generalizada, producida por una adicción al dinero. Y hay que tratarlo en psiquiatría eso. Porque eso básicamente puede afectar todos los demás aspectos de tu vida, todo, porque te mantiene un desasosiego de manera constante. Todo, esa ansiedad de que si llaman a mi trabajo, de que si llaman a la casa, de que si el otro se da cuenta. Acuérdate que el dinero, ahorita hablábamos de muchas cosas, de la economía conductual y eso, tras las cámaras. Y el dinero es la enfermedad o el trastorno de las apariencias. Tú entras a Instagram y está todo el mundo bien. Está todos bien. Y sin embargo,
Tú sabes que yo le hago un ejercicio a veces a los pacientes míos, llegan a terapia y no sé qué, y el problema de dinero. Yo, déjame ver tu Instagram. Y cuando lo vemos, digo yo, pero tu Instagram dice lo contrario a lo que tú estás pasando. Está todo perfecto, todo está Los bien. mejores Los mejores restaurantes, restaurantes, viajes, los las mejores mejores carros, ropas. todo está perfecto. Igualmente los temas de pareja, la pareja perfecta, y se están muriendo atrás. Entonces, este es un tema de apariencia, por eso la gente no busca ayuda, para que no se den cuenta que tengo problemas. Y de Sí. hecho, cada vez que yo hago un taller nosotros hacemos lo que se llama un consentimiento informado y de confidencialidad, para que la gente esté tranquila de que tú vas a estar ahí, pero nadie se va a Que es enterar un lugar de eso. seguro. Es un lugar seguro donde tú estás protegido, porque eso te genera ansiedad. Entonces, es un tema de apariencias también. Entonces estamos hablando de que tenemos un problema social. Claro, fíjate que te dije al principio que esto es biopsicosocial. Bio porque puede venir en los genes, psico porque es un trastorno mental y social porque se adquiere por el ambiente. Muchas veces el ambiente te lleva al gasto compulsivo. Tú no sabes decir que no, tú no te atreves a decirle que no a una pareja, a un grupo de amigos del trabajo. Hay un viaje de amigos Tú quieres ir aunque no tengas y tú dinero. quieres ir, pero cogiste prestado para ir a ese viaje, tú no ves más allá. Entonces, por eso es que se convierte en un tema también social. Y un tema también de que estamos viviendo en estos momentos en una sociedad que, que tiene una presión muy fuerte, sobre todo sobre los jóvenes, que ellos quieren tener una vida como si fueran estrellas de Hollywood todos. Es así. Es Pero así. sin los recursos, sin las competencias, sin las capacidades, y para mí lo más extraño, sin la necesidad, porque yo creo que a veces como seres humanos nos creamos necesidades inexistentes Tú totalmente. sabes que muchas veces esas personas que viven una vida falsa, porque es falsa, Una doble vida. generalmente son dependientes financieros, viven y dependen de otro que les facilita esa vida, Esa vida. porque generalmente ellos no pueden. Y cuando tú le dices, mira, yo tengo un caso, que llega un día esta persona, me dice que él quiere independizarse, que él no quiere vivir con su papá y su mamá. Digo yo, bueno, pues perfecto, yo no veo Mayor eso, inconveniente. vamos a hacer lo siguiente. Estaba el papá, estaba la mamá y estaba él sentado ahí. Digo yo, anótame ahí, ¿cuánto tú vas a pagar de cable? Empezamos a hacer el listado. Claro. Y cuando yo le hago el listado de todos los gastos, me dijo, doctora, yo estaba relajando. Yo le dije, primero, yo no soy doctora, yo soy psicóloga. Y segundo, yo no estaba relajando. Yo te tomé Claro. la palabra en serio. Claro. Pero cuando ven que tienen que responsabilizarse con temas de dinero, realmente es más cómodo ser un dependiente financiero Así es. o ser un codependiente. Entonces, por eso es que el entorno y la parte social son detonantes para los temas de adicciones con el dinero. ¿Cómo podemos identificar la diferencia entre tener una adicción, que es una condición, o tú ser una persona irresponsable? Qué buena pregunta, porque hay una línea muy finita entre esos dos perfiles. La persona con conductas adictivas al dinero presenta ciertos criterios y ciertos patrones similares. Como ya te he mencionado, trastorno de sueño, trastorno de ansiedad generalizado, pensamientos obsesivos, pensamientos intrusivos, problemas familiares, laborales, legales, todo eso. Generalmente él, sinvergüenza, El sinvergüenza. duerme feliz, no le importa nada, no le importa que su familia sufra. Habla mentira. Si es un narcisista, le importa menos porque no tiene ningún tipo de empatía ni compasión por los demás. Es generalmente mitómano, sabe truquear, sabe hablar mentiras para conseguir lo que quiere y no presenta síntomas ni mentales ni físicos con relación a esa conducta. Entonces ese entra en ese perfil. ¿Cuál es la importancia? Y esto es una pregunta para las empresas que le vamos a regalar. ¿Cuál es la importancia de poder determinar este tipo de perfiles, este tipo de adicciones que necesitas un terapeuta para poderlo identificar? Mira,
antes de tú dar una posición de Me relevancia? encanta la pregunta porque yo hablo mucho del tema de reputación institucional y cómo es peligroso poner una persona que tenga un problema de salud mental y finanzas, ponerla a trabajar en una institución que maneje dinero. Eso es uno. Afecta a la persona y afecta el entorno laboral, pero afecta a la reputación institucional, porque esa persona se va a convertir es parte de la imagen de esa empresa. Y como tú dices, le estamos regalando esta conceptualización. Si tú valoras al empleado, es mejor para la empresa pagarle un espacio terapéutico que liquidarlo. Porque tú lo liquidas, te sale más caro y tiras a la calle a una persona con una enfermedad. Que eso es hasta inhumano. Entonces, yo soy muy de psicología humanística. Claro. Y si tú coges a esa persona y la sacas, la tiraste a la calle, ¿qué va a pasar? Va a ir a otra empresa, va a hacer lo mismo. Y es una cadena que se convierte en una, como la cadena del prestamista, así mismo, igual. Entonces, es importante para las empresas tener en cuenta, tener esa persona que pueda analizar, esos psicólogos organizacionales que puedan hacer esas pruebas y que determinen que hay un problema. Hay problemas como la ansiedad generalizada, el trastorno límite de la personalidad, la bipolaridad, que te pueden llevar a problemas con el dinero. Así es, así es. Y es necesario que recursos humanos lo tomen en cuenta. ¿Es algo que se desarrolla en la adultez o puede en la vida temprana, por ejemplo en la adolescencia, dar algunos síntomas de que la persona puede tener ese gen adicto? Sí, hay síntomas que salen generalmente en la adolescencia. Los muchachos o las muchachas comienzan a robarle a los padres dinero, a hablar mentiras con relación al dinero, hacer cosas inadecuadas, indebidas con relación al dinero. Son síntomas. Entonces, cuando los muchachos ven a esa edad, no pasó nada, no pagué consecuencias, cada vez la conducta se va poniendo peor, hasta que llega a un punto de hasta estafa en la adultez. Como no hay consecuencias, no me pasó nada, tú vas tanteando como los niños a ver hasta dónde yo puedo llegar. Y esas conductas, que son conductas erráticas, comienzan a incorporarse en ese ser humano al punto tal de que esa persona lo ve como algo normal. Sí, pero lo normaliza. Como bien tú dices, es una enfermedad. Sí. Entonces, si no lo abordamos como una enfermedad y todo lo queremos meter a juicio, a culpabilizarlo, al tú no hiciste esto, como sociedad no estamos resolviendo y estamos afectando el ecosistema. Voy a poner la palabra trastorno en vez de enfermedad, porque como es un trastorno adictivo, sí, te genera todas esas consecuencias. Óyeme, en los programas de recuperación, de esos que hay, donde hay internamiento, procesos ambulatorios, se habla mucho de que todo aquel que tiene un problema de adicción, llámese química o conductual, termina en 3 caminos seguros: cárcel, hospital o muerte. Y óyeme, yo tengo 10 años lidiando con esto y he visto muchos presos y he visto muchas muertes. Pero también he visto muchos internos porque le dan ataque de ansiedad, porque han tenido temas hasta de suicidio. Entonces, esos caminos, se llegan a esos caminos, cárcel, hospital o muerte, con un tema de adicción al dinero. Así es, son realmente graves. Son graves. No son temas para tomarlo a la ligera. La idea de generar estos espacios es poder visibilizar las cosas que realmente son importantes, a fin de que las personas puedan identificarlos. Y ya identificados, entonces la gente pueda decir, bueno, déjame buscar yo una guía, déjame buscar cómo yo resolver esta situación. Fíjate algo, yo sé que tú eres la única experta en esta área en República Dominicana, sí, lo cual me llega de muchísimo orgullo. Gracias. Pero también es propicio de que tú me le des un consejo en virtud de tu experiencia que es tan especializada a las personas que pudieran haber ya identificado que dentro de sí o dentro de alguien de su alrededor existiera esa posibilidad. Mira, un consejo es, antes de tomar una decisión financiera para arreglar tu problema de dinero,
deudas, etcétera. La ayuda comienza por ti. Si tú tienes bienestar mental, emocional y físico, tú vas a tener las herramientas y la regulación necesaria para manejar tus finanzas. Una vez tú estás bien, tus Todo finanzas está bien. comienzan a estar bien y eso no falla. Así es. De verdad, Mónica, muchas gracias. Yo Más soy tuya, agradecida tú lo sabes. de mi corazón. Este Así equipo es mío ya. Así es. Del así alma. es. Muchas gracias por esta conversación tan bonita, tan Gracias a provechosa ti. y que yo sé que va a ser útil a muchas personas que, como bien dices, por vergüenza muchas veces No se se acercan. no se atreven a buscar ayuda. Vamos a repetir mis redes. Claro que sí. Instagram, voy a dar esa que es la más fácil. Mónica Báez Sosa, todo junto. Mónica Báez Sosa, me escriben en privado si está pasando por un problema de dinero o algún familiar y ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias de a verdad ti. que sí. Y ustedes, hasta un siguiente episodio de Women's Talk. Women's Talk.